que, ¿verdad?, hemos recibido esa revelación que sí, Dios es el dueño de todo. Amén. Pero de eso que Él nos da, Él espera que nosotros le demos. Amén. Y ya sabemos que si le damos lo que a Él le pertenece, pues estamos hablando del 10%, ¿verdad?, de las finanzas. Amén. Gloria al Señor. Y si le damos ofrenda, pues les estamos dando, ¿verdad?, por agradecimiento de las bendiciones que Él nos da. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que el Dios que servimos es el dueño del oro y de la plata. Amén. Él nos provee para todo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado a veces días, ¿verdad?, que quizás no hay dinero, pero pues no nos quedamos sin el alimento de cada día, ¿verdad? De una u otra manera Dios provee. Amén. Dios provee también el trabajo, hermano. Dios nos provee de bendiciones cada día porque Él es el dueño de todo. Amén. Como nos dice en Crónica también, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, hermanos, Dios es el dueño de todo y Él espera que de eso que Él nos da, nosotros también, ¿verdad?, demos para engrandecer su obra. Gloria al Señor, porque no debemos utilizar, dice el apóstol, esa palabra de apoyar, sino es para engrandecer su obra. Gloria al Señor. Amén. Pues vamos a darle gracias, hermanos, gracias a Dios por darnos ese privilegio, por ser sus hijos. Amén. Por ser hijos del que es el dueño de todo. Y vamos, hermanos, a presentar lo que traemos ante Él. Amén. Yo creo que ya desde que llegamos aquí presentamos nuestra vida, nuestro corazón como la mayor ofrenda delante de Él. Amén. Pero ahora vamos a presentar las bendiciones materiales que Él nos da. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, nos acercamos a ti una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, para seguirte adorando, para seguirte exaltando, para seguir alabando y glorificando, Dios mío, tu glorioso nombre, Padre. Gracias, Dios, porque reconocemos, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata, de ti procede, Dios mío, toda bendición, toda riqueza procede de ti, Señor. Gracias te damos en estos momentos, gracias por las provisiones, Señor, que tú haces a la vida de tu pueblo, a la vida de tu iglesia, a la vida de cada familia, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones. Ahora, Dios mío, presentamos delante de ti lo que a ti te pertenece, Señor. El 10%, Padre, de las ganancias del trabajo, Padre, de cada uno de tus hijos. Padre, ese 10%, ese esfuerzo, esa fuerza, ese vigor, lo que ellos, Padre, lo que tus hijos invierten en ese tiempo también es presentado delante de ti, Señor. Las ofrendas que se traen por agradecimiento, Padre, y te pedimos que tú reprendas al devorador por nosotros, Señor. Todo lo que quiera, Padre, devorar las bendiciones, la finanza, sea reprendido en tu nombre, Padre, en tu nombre. Gracias te damos en estos momentos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos, hermanos, a depositar, ¿verdad?, lo que traemos para el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto vendrá, y hoy entramos a adorar.
su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy a despertar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón anhela verte. Volvemos a darte cantar, por su misericordia hoy entramos ante el Rey. Entramos ante el Rey, hoy le entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy a despertar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón anhela verte. Podemos adorarte cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante el Rey. Entramos ante el Rey. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Es una bendición verle en la casa del Señor. Mire cómo estoy. Hay que sudar la camiseta. ¿Sí o no? Hay que sudarla porque es para el Señor. Entonces, discúlpeme que me sudo un poco. Ya vamos a tener clima. ¿Cuántos creen que vamos a tener clima? Bueno, ya tenemos clima. El clima caluroso es un clima. Bueno, pero sí vamos a tener, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a tener también el colado. ¿Cuántos lo ven, hermano? Y hasta allá, ¡zas! Esos terrenos de allá de atrás son de nosotros. Todo eso de... Amén. Sí, ¡zas! Hasta allá, ¡zas! Y luego para allá. Y vamos a poner el púlpito allá en la esquina, que se vea para acá y para allá. ¡Ah, la gente! Usted créalo, hermano. Está loco el pastor de eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija. Sean bienvenidos todos. Amén. Y también los hermanos que nos están viendo por el Facebook. Que Dios los bendiga. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas. Ministranos, Señor. Danos palabra que sea de edificación. Que haya una unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor Dios Todopoderoso, envía de parte tuya sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación. Te lo suplicamos, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si se escucha bien allá ustedes. Soy yo, entonces. Necesito monitores, ¿verdad? Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar con la ayuda del Señor un tema que es muy interesante. Ya le hemos pedido al Señor que nos ayude. No se alcanza a ver bien. Ahorita vamos a ver si lo... ¿Qué pasó aquí? Ay. A ver qué pasó. Algo pasó aquí con mi... ¿Será que es el mismo que... Ahorita le digo. Sí, pero algo pasó acá en la... ok. Ajá. Acá está. Ando buscando esto. Amén, hermanos. Ok. Ya lo tenemos. Bien. Vamos entonces, hermanos, a hablar acerca de los 7 escenarios escatológicos. Este tema lo vamos a estar desarrollando a lo largo de la semana, que en realidad son 4 días. Hoy domingo, lunes, martes y jueves, porque el miércoles llevamos otra temática con el hermano Ángel. Los viernes es discipulado en el grupo del Facebook y los sábados tenemos oración. Amén. Hoy domingo en la tarde vamos a tener enseñanza escatológica. Escatología, hermanos, esta palabra escatología tiene que ver con acontecimientos ¿de qué?
de los últimos tiempos. Los acontecimientos de los últimos tiempos, del fin. Esto significa escatología, acontecimientos de los últimos tiempos. O sea, acontecimientos del fin del mundo. Pero no entendamos esto del fin del mundo, no como la tierra y todo, sino del fin del sistema, del mundo como un sistema. ¿Entienden? Eso es importante que nosotros lo vayamos anotando y entendiendo. Bueno, como el tema es los 7 escenarios, yo quiero explicar para empezar, hermanos, qué significa escenarios. ¿Qué significa la palabra escenarios? Y aquí está, miren. Un escenario es un lugar, es donde tiene lugar o donde se desarrolla, hermanos, un suceso. Por ejemplo, este es un escenario, digamos. ¿Y qué está pasando ahorita? El pastor está predicando. Hace unos momentos estaba la hermana ministrando los diezmos y las ofrendas. Porque nosotros no pedimos ofrendas, no pedimos diezmos, ministramos, enseñamos. Y ya usted decide si obedece, ¿verdad? Entonces, pero este es un escenario. Igual, en el, hermanos, un escenario entonces es un lugar donde se desarrolla un suceso. Pero también, hermanos, un escenario es el conjunto de circunstancias. El conjunto de circunstancias que rodean un acontecimiento. Por ejemplo, llegan los del FBI, ¿verdad? Los de la AFI. Y en un lugar donde hubo un crimen, ¿qué hacen? ¿Verdad? Acordonan la zona. Y esa zona es el escenario del crimen. ¿Me entiendes? Entonces, lo que vamos a analizar en esta semana es los escenarios en los cuales, hermanos, hay un conjunto de circunstancias que nos hablan del tiempo del fin, que nos hablan de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Entonces, para estudiar, hermanos, las señales del fin del mundo, ya dije qué significa el mundo. Es el sistema que hay. Para estudiar esas señales del fin del mundo, se requiere que observemos 7 escenarios. ¿Cómo es? ¿Así? ¿O así? ¿O así? 7 escenarios. Y esos 7 escenarios los podemos ver a través de la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, hermanos, es la Biblia. ¿Me entienden? La palabra profética más segura, porque si alguien le profetiza puede equivocarse. Puede ser algo del corazón de esa persona. Pueden ser los buenos deseos de Chonita, decía un hermano. Entonces, pero la palabra profética más segura, que es la Biblia, no va a fallar. Amén. Dijo alguien, cuando yo leo la Biblia encuentro muchos errores. Todos esos errores los encuentro en mí, porque en la Biblia no hay errores. Puede ser que hayan traducciones que tradujeron mal alguna palabra, pero gracias a Dios que hoy existen, hermanos, muchas traducciones que están apegadas ¿cómo decirlo?, a papiros o a documentos o libros que fueron hallados hace muchos años, hermanos, y que ya uniéndolos todos es como si usáramos un rompecabezas o armáramos un rompecabezas y nos arroja mucha luz acerca de un tema. Ok, entonces los 7 escenarios, ¿cuáles son? A ver si lo alcanzamos a ver. Los 7 escenarios escatológicos, los voy a poner aquí. Número 1, el escenario, no se ve, Israel. Israel es un escenario, es decir, en Israel nosotros tenemos que poner nuestros ojos para observar qué está aconteciendo en Israel. Pero Israel no es, como dicen muchos predicadores, el reloj de Dios.
Es una de las manecillas. Eso ya usted lo va a analizar. Es una de las manecillas del reloj de Dios, pero no es el único. No es el único escenario que nos dice, que nos habla acerca del tiempo del fin. Entonces, todo lo que acontezca en Israel sí nos habla del tiempo del fin. Desde 48, hermanos, Israel es nación. Y eso dice la Biblia, que cuando la higuera reverdezca, sabed que el tiempo del fin está cerca. Y entonces la higuera representa a Israel. Pero es uno de los escenarios. Veamos el otro. Babilonia. Babilonia, en el tiempo del fin, ustedes van a Apocalipsis y habla que Babilonia va a caer. Pero Babilonia significa confusión. Babilonia significa, si usted lo investiga, va a encontrar que Babilonia significa confusión. Porque Babilonia, hermanos, es la madre, digámoslo así, de la confusión, de las mezclas. ¿Sí? Mezcla lo pagano con lo cristiano. A eso, ahí, hermanos, encontramos que hay los escenarios, ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería la palabra? Ya me ayúdame ahí. ¿Perdón? Se mezclan, se unen de alguna manera. Por eso Babilonia, hermanos, después, mire, antes de continuar, Babilonia tiene por lo menos 7 facetas que no vamos a desarrollarla ahora, pero con la ayuda del Señor, tal vez algunos de los que está aquí va a ser el que va a desarrollar ese tema. Pero Babilonia, hermanos, hay Babilonia ancestral, hay Babilonia histórica, Babilonia geográfica, la Babilonia religiosa, la Babilonia política, la Babilonia económica y la Babilonia bélica. Ese es otro tema. Pero, o sea que cada uno de estos es un tema. Pero yo voy a hablar de esos 7 escenarios y darles como una introducción para que entendamos cuando se habla de escenarios. Y cuando usted vea la televisión, lea un periódico, vea en las redes sociales, diga, esto es el escenario Israel o el escenario Babilonia. Número 3, el escenario iglesia. Perdón, hermano, antes de eso, perdón. Aquí está, Babilonia es la madre de la confusión, la madre de las mezclas, también de las rameras y de las abominaciones en la tierra. Entonces, eso es necesario que nosotros lo tengamos por ahí anotadito para que cuando lo vayamos desarrollando, ¿verdad?, vayamos entendiendo un poquito más. Yo creo, así sinceramente, yo creo que usted como hijo de Dios, como parte de la iglesia, entiende lo que estoy hablando. Hay iglesias donde no quieren hablar de estos temas porque sé que la gente no le entiende. Esto nada más en el instituto, en el seminario. No, esto es para la iglesia, para que la iglesia comprenda estos temas. Ahora, número 3, el escenario iglesia. Todo lo que acontece en el ambiente religioso a nivel mundial. Ese es el escenario iglesia. A ver, denme un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué acontecimientos están sucediendo ahora en la iglesia? En la iglesia, en lo religioso, pues, en el mundo del cristianismo. El ecumenismo, por ejemplo. ¿Qué es ecumenismo? Es la unión, hermanos, del cristianismo con el islam y con la idolatría, que es el catolicismo, y otras religiones.
con la hechicería. Eso es ecumenismo, porque hay hasta espiritistas en reuniones ecuménicas. Eso está dándose, hermanos, en el escenario iglesia. Desafortunadamente, hablando de manera general, el cristianismo está siendo, hermanos, ¿cómo decirlo? Está siendo afectado, está siendo dañado. Y en el escenario iglesia, hermanos, se han metido muchas fiestas que se han, entre comillas, se han cristianizado. Dígame una de las que ya les hemos enseñado. El Día de los Muertos. Llega el Día de los Muertos, todo el mundo ¿cómo se llama? Al panteón, hasta los hermanos. Pero si tuvieron 365 días para ir, no, pues el mero día, ándale. Y dice, es que dejaron tamales, hermano. Tiene hambre, quiere comer pan de muerto, cómprelo, apréndalo a hacer. Ahí andan mis hijas aprendiendo a hacer. Háganlo y cómanlo días antes, porque el mero día, no es que ese día se dedican, entonces está participando en cosas que no. La iglesia, otra fiesta, hermano, así, otra fiesta. Halloween, Navidad. Esos son, son derivados de aquí. Son paradigmas mundanos. Sí. Son paradigmas mundanos. Definitivamente. Son hermanos, costumbres que tienen que ver con paradigmas que ya se han hecho y dicen, no, hermano, yo no lo eso no lo dejo porque eso es que ya estoy acostumbrado a hacerlo. Es asunto de cada quien, verá, pero mi deber como pastor, ¿qué es? Lo heredaron, lo recibieron como una herencia ancestral. Bueno, estoy nada más poniendo ejemplo. Vamos nada más, estamos haciendo así y sacando el pie rápido. Bueno, número 4, tierra. El escenario tierra también nos dice y nos habla de los acontecimientos del tiempo final. La tierra tiene que ver con los acontecimientos que afectan al planeta. ¿Sí? Terremotos, tsunamis, ¿qué más? Inundaciones. Todos esos eventos, esos acontecimientos tienen que ver con el escenario tierra. La pandemia, todo eso. Esto es el escenario tierra. Porque el Señor, ¿qué dijo? Cuando le preguntaron por las señales, ¿qué dijo? Cuando escuchen que oiréis de guerras, rumores de guerra. ¿Sí? Bueno. Terremotos, hambre, pandemias. Bueno, pestes. Ahora, el número 5. Otro escenario escatológico es el cosmos. Astronomía. Lo que está relacionado con las señales en el cielo. Los marcianos llegaron ya, ¿verdad? El fenómeno ovni. Incluso, hermano, la Marina de Estados Unidos. Por eso le estoy dando esto para que usted investigue. Porque, hermano, ahorita el que no investiga es que de plano, está como el que estaba en la hamaca, ¿verdad? Y decía, vieja, ¡ey! Le dice la mujer, tráeme el antídoto para los alacranes, para la picadura de alacranes. No me digas que ya te picó el alacrán. No, dice, pero ahí viene bajando por el brazo de la hamaca y segurito que me va a picar, dice. Era flojo, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy dando el escenario para que usted investigue. Google todo lo sabe. ¿Verdad? Escenarios, cosmos, todo lo que sucede en los cielos o en el cielo. La visión de alusión también. ¿También? Porque a veces la mujer un poco te mira, hace por un venado, él acaba de espíritu, miren. Y cierto.
La Es, alusión a la alusión. en una ocasión, perdón hermano, pero no me burlé, pero sí yo sé, me mandan una foto y me dicen, hermano, mire cómo está el sol. Y alrededor del sol pues había como un... Ándele. La Virgen. Sí, cierto. Entonces, mucha gente ve algo que no existe. Pero también en este aspecto tenemos que ver el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam eso ya son de potencias, ¿verdad? Que usan grandes o potentes proyectores y que pueden hacer que en los aires aparezcan imágenes. Eso es para engañar a las naciones. Pero esa es otra, o sea, sí tiene que ver con este punto. Ahora, pero aquí hablemos de algo concreto, de qué estaríamos hablando aquí en el cosmos. Señales en el cielo, ¿verdad? Señales en el cielo que también tienen que ver con ¿cómo se llama esto? Cuando está el sol y la luna acá. Ándale, es que a veces el eclipse, los eclipses está tremendo eso, hermano. En la descendencia de los meteoritos y asteroides. Todo eso. Son ocasionales, pero existen. Fíjense que ya que estamos platicando, el cometa, estaba viendo, a mí me gusta mucho entrar a Netflix o en la televisión en el canal 71, 72, 75. Ahí veo puros programas de National Geographic y hablan de todo lo que es naturaleza, pero acabo de encontrar en Netflix una serie, pero que tiene que ver, que es científica y que tiene que ver con astronomía. Tremendo. Bueno, yo me le quedo viendo, no le entiendo nada, pero me quedo con los ojos cuadrados, que digo, wow, está tremendo eso. ¿Quién sabe qué dicen eso? Los agujeros negros y así se llaman, hoyos negros y hoyos blancos, y bueno. Pero eso, hermano, tiene que ver con la astronomía, con el cosmos. Todos los descubrimientos, y eso tiene que ver también con la tecnología, con la ciencia que va a aumentar. Son señales del tiempo del fin. Entonces no solamente es Israel, Babilonia, iglesia, tierra, sino también cosmos. Y el número 6, el mundo. Pero el mundo no como planeta, sino que el mundo como un sistema. Como un sistema, porque la Biblia habla del mundo en algunas ocasiones como sistema. Por ejemplo, Juan 3:16, ahí no está hablando del mundo como sistema, sino está hablando del mundo, de la gente, de la humanidad. Pero cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿a qué se refiere? Al sistema pagano. A lo real. Sí, que hermano, no nos deje. Todo mundo, como dice el refrán, ¿a dónde va Vicente? Para allá va la gente, para allá voy yo también. No, ese es un sistema. Y en ese sistema, hermanos, hay una mezcolancia de muchas cosas. En este sistema tiene que ver, hermanos, mire, ahí van canciones, películas y muchas cosas más que están con el propósito de cambiar la mentalidad de la gente, de acabar con el pudor, con la decencia, con lo correcto, con lo que es agradable delante del Señor. Y aquí tiene que ver noticias, todo, hermano. Hay muchas cosas que vamos a desarrollarla en la semana. ¿Iba a decir algo? ¿No? Y número 7, la familia. Que todo lo que acontece en el ámbito familiar, todo lo que acontece en la familia. El feminismo está atacando a la familia. El machismo ha venido atacando mucho tiempo y dañando a la familia. Y todo, hermano, hay muchas cosas que en el ámbito familiar han acontecido y que también, hermanos, porque tiene que ver con el tiempo del fin, porque dice la Biblia que el Señor va a enviar a Elías. ¿Para qué?
para que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Va a haber un avivamiento familiar, una recuperación de las relaciones familiares. A muchos varones machos les va a caer el 20. Claro, los que son sensibles al Espíritu Santo. Y a muchas mujeres feministas le va a caer el 20. Y entonces se va a hacer un equilibrio dentro de lo que son las normas bíblicas. Porque todo lo que sea un extremo, hermanos, como lo que estoy mencionando, ¿verdad? El machismo es un extremo. Y el feminismo es otro extremo. Pero ya lo dijo el profeta Arjona. Bueno, que todo tiene que haber un equilibrio. No es cierto. La Biblia nos enseña pues que debe haber un equilibrio. Es un ejemplo, nada más. No nos vamos a meter en ese tema. Pienso que es un boomerang también la familia. Porque la familia es la base de la sociedad mundial. Sí. Entonces, la humanidad está en el mundo. ¿Sí? Y es un boomerang. Regresa también a hacerla y a destruirla. Okay. La misma familia. Todo lo que hagamos, hermano, puede ser volverse un círculo vicioso o un círculo virtuoso. ¿Entiendes? Un círculo vicioso es cuando dicen, aquí mando yo y yo soy el que digo la última palabra y tú te callas. Y todo el tiempo es así, todo el tiempo es así, todo el tiempo es así. Y como decía mi hija, y por ahí vi que algunos de ustedes creo que también lo posteó, las mujeres dijeron, sí, como tú digas, mi amor, sí. Yo tengo una excelente mujer. No, es que, decía, algunas mujeres decían, es que así me tocó, ya ni modo. Pero, hermano, eso no es correcto. Como dijo mi nieta, eso no es gracioso. Cuando somos los hombres. Pero cuando es la mujer, ahí sí, hermano. ¡Bravo! No, tampoco. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haberlo. Pero ya me metí en eso, ya me está metiendo ustedes en problemas. Eso lo vamos a ir viendo a medida que pasa la semana. Pero ya aquí tenemos un panorama de cuáles son los 7 escenarios. Amén, hermano. ¿Ya lo anotó? ¿Lo tienen ahí? ¿No se les olvida? Bueno, ¿qué necesitamos para conocer los 7 escenarios del tiempo del fin? ¿Qué necesitamos? Mire, aquí le voy a poner más o menos una gráfica, si se puede llamar gráfica. Dice, primero, para conocer los 7, los 7 escenarios. Disculpe, hermano, pero ya me daba la tarea de que si algo no está bien, lo tengo que arreglar porque no puedo. Se va. Sebastián lo arregla, decimos muchas veces. Pero no, hermano. Eso no es correcto y eso no es gracioso. Bueno, para conocer los 7 escenarios escatológicos necesitamos la unción de los hijos de Isaacar. Ahorita lo vamos a ir viendo. Tranquilo, eso es lo que vamos a desglosar. Número 2, necesitamos la administración de los 5 ministerios. Lo vamos a ir viendo también. Necesitamos calcular y observar las señales. Esta palabra calcular a muchos les carcome. Dicen, no. Ya lo vamos a explicar. 4, necesitamos creer y escudriñar la palabra de Dios. Noten bien, hermano. Y necesitamos también el discernimiento espiritual. Amén. El discernimiento espiritual. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Todo esto tiene que venir, hermanos. Aquí en la unción de Isaacar estamos hablando del Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Y darnos la gracia y darnos la sabiduría para desarrollar, hermanos, la capacidad de entender los tiempos del fin. Ahorita vamos entonces a entrar, comenzamos. Estamos empezando el mensaje. Ya llevo
Como media hora. ¿Qué tiempo llevo, nena? Ayúdame. 35. Bendito. Vamos a ver si logramos. Le voy a hablar rapidito. Necesitamos la unción de Isacar. Necesitamos la unción de Isacar. Entonces, número 1. Mire cómo dice la Biblia acá. Primera de Crónicas 12:32. En la Biblia en las Américas. De los hijos de Isacar. Expertos en discernir los tiempos. ¿Cómo se llamaban? Eran los hijos de Isacar. Si nos vamos a investigar y a desgajar, hermanos, a desmenuzar, así como hace usted la pechuga de pollo, ¿verdad? Y la empieza a desgajar y le salen varias tortas. Hermano, así tenemos que hacer. Este es otro tema. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isacar? ¿Qué significan los nombres de los hijos de Isacar? Y ahí vamos a encontrar, hermanos, cosas interesantes. Pero hoy no lo vamos a desarrollar esto. Solamente le estoy dando un panorama general. De los hijos de Isacar, ¿cómo eran los hijos de Isacar? Eran expertos en discernir los tiempos, en entenderlos. Examinaban, ¿sí? Lo observaban. Entonces esa unción, esa capacidad que da el Espíritu Santo, la necesitamos para entender en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Sí. Entonces, en el nombre del Señor, la iglesia, cuando ya el pastor está ministrando esto bajo la dirección del Señor, es porque el Señor se lo quiere dar a usted. ¿Me entiende? Le quiere dar esa capacidad, esa unción. Quiere abrir sus ojos espirituales para hacerle un experto, para desarrollar una expertise. ¿En qué? En escatología, en discernir los tiempos, en entender los tiempos. Recuerde que la Biblia dice que en los tiempos finales, hermanos, dice que los entendidos, ¿qué? Resplandecerán. O sea, los entendidos van a tener hermanos, se les va a iluminar la cara y dice, esto que está pasando es porque Cristo viene. ¿Me entienden? Y entonces el Señor quiere darnos esa capacidad. No que, ¿verdad? Estamos viendo en las noticias, mire que Rusia mandó a secar el río tal para que pueda pasar junto con China a atacar a los judíos. Y usted lo ve y dice, me importa a mí Rusia y China. Está lejos pero eso está, hermanos, en el escenario tierra y en el escenario Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos ser expertos en discernir los tiempos. Yo estoy hablando de esto, pero no quiere decir que el pastor es experto. Me falta muchísimo, pero tengo que enseñarlo y tengo que estudiarlo antes de haberlo traído aquí, de haber pedido al Señor, dame, Señor, entendimiento. Dios quiera que se levanten hermanos y hermanas que tengan esa capacidad, hermanos, y ese ministerio magistral para enseñar la palabra, ¿verdad? Como lo hicimos esta semana pasada. ¿Qué hicimos esta semana pasada? Estuvimos ministrando, hermanos, acerca de los dones, hasta el fruto, y también los domas, que son ministerios. 5. Y estuvimos hablando ¿de qué? De la impartición, de transferir eso, que si yo me muero, que algún día va a pasar, hayan jóvenes, hermanas y hermanos que reciban esa impartición. Y dice, yo sigo como en el caso de Elías y Eliseo. Elías se fue y Eliseo continuó. El problema es que Eliseo ya no le enseñó a nadie más. Entonces ahí no queremos que eso pase. Dice que tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Lo que disciernen los tiempos, hermanos, también
desarrollan un conocimiento de la actitud que deben tomar, de la forma como deben comportarse, de los pasos a dar. ¿Entiendes? Ya viene el Señor. Voy a seguir haciendo lo que yo quiero. No. El que ya entendió esto, cambia la actitud, cambia su manera de actuar. ¿Me entiendes? Bueno, yo espero que sí, que el Espíritu Santo nos... Entonces dice, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces los hijos de Isaacar entendían los tiempos, tenían conocimiento de lo que debían hacer y eran obedientes, reconocían autoridad. Bueno, entonces eso es importante para que nosotros vayamos incursionando, vayamos entrando, hermanos, en el mundo de la escatología. Amén. Entonces, esto nos dice lo siguiente: las señales del último tiempo ya están observándose en todos los escenarios. Los siervos, los ministros y la iglesia del Señor debemos saber cómo discernir estos tiempos. Y también la iglesia debe conocer lo que se debe hacer, tal como los hijos de Isaacar. Amén. O sea que, como dice la Biblia, ya que los días son difíciles, ya es tiempo de que despertemos del sueño, ¿verdad? Esa es una manera de despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Porque recuerde que antes de que el Señor sacara a Israel de Egipto, ¿qué hizo Faraón? ¿Qué hizo Faraón? Sí, ya eran esclavos, ¿verdad? Pero ¿qué les hizo más? Les puso más cargas, les puso más trabajo. Y dijo, pongámoslos a hacer más trabajo, vamos a ponerle más carga, para que no sea que vengan y el día que vayan a salir de la tierra se vuelvan contra nosotros. Usted lo puede ver eso en Éxodo capítulo 1. Faraón les puso más carga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Despojarnos de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Las cargas no necesariamente son pecado, pero una carga podría volverse un pecado. Quítese toda depresión, toda tristeza, toda angustia. Ay, hermano, es que ¿cómo dicen algunos? Ando estresado. Quítese ese estrés. Ay, hermano, es que ando reprimido, ¿verdad? No, quitemos todo aquello que es una carga y todo aquello que sea un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor viene, porque el Señor ya se acerca. Entonces, tenemos que conocer lo que se debe hacer, tal como los hijos de Isaacar. Amén. Ok, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, hermano. Me ayudáis ahí cuando llegue yo a las 2 horas. A los 45 minutos. Necesitamos de los 5 ministerios. No porque lo digo yo, sino porque la Biblia dice, hermanos, primero que nada, los escribas del Antiguo Testamento eran prototipos de los maestros del Nuevo Testamento. Y una de sus funciones de los escribas era calcular herencias, calcular años, calcular tiempos. Ellos hacían cálculos. ¿Se acuerdan de los reyes que vinieron de Oriente para ver al Señor? Le preguntaron a Herodes y Herodes lo mandó ¿con quién? Con los escribas y los sacerdotes, porque ellos sabían. Y le preguntaron, ¿y dónde es que van a ser el Mesías? Y ellos dijeron, pues, en Belén, porque habían hecho cálculos y todo, hermano. Los escribas. Ahora, los escribas del Nuevo Testamento son los 5 ministerios que el Señor dejó para enseñar y para capacitar a la iglesia del Señor. Veamos entonces Efesios capítulo 4, verso 11. Pastor, eso ya lo ha dicho muchas veces. Sí, pues, pero dice el apóstol Pablo, dice que
a él no le era gravoso repetir las cosas. ¿Entiendes? No se molestaba porque estuviera repitiendo lo mismo. Y para la iglesia era seguro. Ah, eso ya lo dio el pastor, eso ya me lo sé. Gloria a Dios. Pero a lo mejor el hermano de al lado, ¿verdad?, lo escuchó pero no lo entendió, pero ahora sí, ¡pum!, le cae el 20. La revelación, pues. Dice, y él dio. ¿Quién es él? Jesucristo. Dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos son? 5. ¿Ya dejaron de funcionar estos 5? No. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Estos 5 ministerios, si usted sigue leyendo, dice, a fin, o sea, esta palabra a fin, ¿qué denota? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Con el propósito de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermano? Dígalo, eso, hermano. Yo. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Usted diga, nosotros. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Ay, hermano, yo no dije porque yo viera cómo me he portado, pero usted es santo, porque ya ha sido apartado para el Señor. Que se esté portando mal, ese ya son otros 20 pesos, que es un santo imperfecto, que necesita ir perfeccionándose en la santidad y perfeccionarla. Ya eso lo hemos enseñado, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el Señor quiere capacitar a la iglesia por medio de estos 5 ministerios, ¿sí?, para que hagan la obra. ¿Quién la va a hacer? ¿El pastor? ¿Nada más? No. Somos un equipo. Por eso yo estoy hablando de impartición la semana pasada. Creo que por eso el Señor nos está dirigiendo a eso. Porque se tiene que levantar, hermano. Ya la pandemia ya está pasando. Ahí se va poco a poco. Ya se está yendo, aunque todavía se hacía ahí, pega unas bofetadas. Pero ahí vamos. Pero ya tenemos la iglesia que empezar a despabilarnos, a sacudirnos y decir, bueno, ¿en qué íbamos, Señor? ¿Dónde estábamos? Entonces, para la obra del ministerio, ¿para qué? Para que la iglesia crezca. Para la edificación, edificar significa crecimiento. Para que la iglesia se desarrolle, hermano. Ok. ¿Qué otra cosa necesitamos? Calcular y observar las señales. Y ahí ya me meto en un problemita porque, hermanos, el Señor dijo que Él, fíjese, y ahorita le voy a preguntar, a ver si se acuerdan. Pero el Señor dijo que el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo del Hombre, sino solamente mi Padre que está en los cielos, dijo. Ahora, la Biblia, hermanos, se interpreta sola. ¿En qué condición estaba el Señor Jesucristo ahí? Él se había hecho carne. Era un hombre espiritual. Él no, en esa condición, el Cristo encarnado, él no sabía el día y la hora. Pero ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, no lo tengo aquí. Pero ahí en Apocalipsis capítulo 1 se le aparece al apóstol Juan y le dice que le vino a traer revelación de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Ándele, le vino a mostrar. Está interesante ese punto. Solamente te estoy tocando así, ¿cómo se dice? Por encimita. Pero el Señor ahí ya está en calidad de que está ahí. ¿El Cristo qué? Glorificado. Acá en Apocalipsis. Yo pregunto, si Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y ya está glorificado, y Él es Dios, ahora,
Él sabe cuándo va a venir. ¿El día y la hora la sabe? Sí, porque cuando Él estuvo acá en la tierra estaba en calidad, en carne, pero ahora ya está glorificado. Y luego de eso, el Señor le preguntaron los discípulos: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Señor, y le empezaron a hacer preguntas. Dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. A ustedes no. Pero Daniel dijo que el Señor le habló y le dijo: sella esto para el tiempo del fin. Y a Juan también le dijeron: no digas esto, no lo escribas, porque para el tiempo del fin va a ser revelado. Ahora, otro argumento a favor de lo que le voy a hablar. Hermanos, la que se va a casar, la iglesia que se va a casar, la que va a las bodas, el novio y la novia, ¿saben la fecha de que se van a casar? Hablando literalmente, claro, ellos son los que hacen la fiesta. Eso es lo que se va a casar y dice, y entonces hacen ¿cómo le vamos? ¿Para qué fecha? Para tal hora. Bueno, escuchen lo que le estoy diciendo, nada más analícenlo. Si no lo quiere creer, no lo acepte, ¿verdad? Pero analícelo y pídale al Señor que le dirija. Entonces, la iglesia va a saber cuando Cristo venga por ella, porque dice que la iglesia no va a ser, hermanos, tomada por sorpresa. El Señor va a venir como ladrón en la noche, pero no para la iglesia, para el mundo. Y para los cristianos carnales, ahí sí, para ellos sí va a venir como ladrón en la noche y lo va a tomar desprevenido. Pero la iglesia va a estar preparada, la novia. Los que se están preparando dicen: estoy enamorado de Cristo, estoy enamorada de Cristo. Él es mi amado y yo lo amo y Él me ama a mí, yo soy suyo y Él es mío. Está en una intimidad. Hermano, ¿se acuerdan? Antes que el Señor viniera, que naciera, había uno que se llamaba Simón en el templo. ¿Qué le reveló el Señor? A ver, lo que lee en Biblia, le reveló el Señor que no iba a morir hasta que no viera al Mesías. Y cuando vio a José y a María que entraron al templo a presentar al niño, lo agarró en sus brazos, lo bendijo y dijo: ahora sí puedo morir en paz. ¿Cómo lo sabía él? Esos son otros, es un tema muy interesante ese, pero para hablarlo, pero aquí vamos a ver, porque me quedan ¿cuántos? Todavía. ¿Ya? Oh, bendito Dios. Termino esto. Nada más este. Una de las cosas que debemos calcular es el tiempo del inminente regreso del Señor Jesús por su iglesia novia. La iglesia tiene que calcular. Pero vamos a ver qué significa calcular, hermano, porque, a ver, entonces 1 más 2 más 3 más 4, entonces en el 24 de septiembre del 2022 va a venir el Señor. No estamos hablando de eso. Que el 24 de septiembre cumplo año yo. No puede venir ese día. Bueno. Calcular, atribuir a algo un valor, ¿qué? Aproximado. La iglesia va a saber aproximadamente cuándo viene el Señor. Mientras que otros van a pasar de noche. Pero la iglesia de Cristo sí lo va a saber. Calcular también es cuando dedica mucho tiempo y esfuerzo para considerar una situación y así tomar una decisión premeditada. Amén. Calcula, dedica el tiempo en oración, estudiando la palabra del Señor. ¿Cuándo van a acontecer estas cosas? ¿Cuándo es que va a pasar todo esto? ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, los que
porque lo que hemos leído en la Biblia en Daniel sabe qué hizo, se puso a ayunar y se puso a orar y se puso a estudiar y dijo, ¿cómo va a ser esto de las 70 semanas? ¿Y sabe quién vino a enseñarle? ¿Quién le vino a enseñar? Un ángel. Vino Gabriel y le enseñó acerca de las 70 semanas. Y ángel significa mensajero. Así que estemos atentos, ¿verdad? A lo que el Señor está dándonos como mensaje. Ahora, hermano, también los sinónimos de calcular. Los sinónimos de calcular es computar, contar, meditar. Fíjense los sinónimos. Prever, evaluar, creer, deducir. Entonces la iglesia tiene que deducir, conjeturar, premeditar, suponer, pero también reflexionar. Estas son sinónimos. En base a esto que está hablando aquí, hermano, vamos a ver algunos textos que están en la palabra del Señor. Perdón, hermano, ahí los que estaban anotando, con una fotito, ¡ping! Nada más me avisan para que yo me ponga así. Vale, pasamos. Ese pastor, de verdad. Es que ya tenía días que no le veía, man. Nada más lo veo ahí en el Facebook. Sin embargo, hermano, cuando hablamos de calcular, no estamos hablando acerca de poner una fecha específica de su retorno. ¿Me entiendes? Porque eso ya lo han hecho otras personas y les ha fallado. La iglesia adventista, dijo, en tal fecha y en tal lugar va a venir el Señor. Y allá van todos, hermano. Vendieron sus pertenencias, sus terrenos, sus casas, sus carros, todo, porque ya viene el Señor. Y el Señor le mandó un telefonazo y le dijo, no, siempre no, que hoy, fíjate. Un WhatsApp le mandó y le dijo, no. Bueno, ay, esta no la cambié. Pero, hermano, perdón, a ver, perdone, pero es que si lo estoy dejando para el final, para otro día. Ahora sí. Ok. Entonces no estamos hablando de poner una fecha, sino de estudiar. Calcular tiene que ver con estudiar, con discernir las señales que nos van marcando. Las señales que van marcando, hermano, cuán cerca se encuentra el tiempo de su venida. ¿Sí? Por eso los 7 escenarios son importantes. Para tener una idea, un cálculo, un aproximado, cuando viene el Señor. Amén, hermano. El día que Dios no lo quiera, el Señor reprenda eso. Pero si usted escucha que el pastor dijo que el Señor viene el 31 de diciembre, busque otra iglesia. Le doy permiso que se vaya a otra iglesia. Vaya donde le predique, ¿verdad? La verdad, pero que no le estén poniendo fechas, porque entonces sí, ya está tronado el pastor. O el apóstol que sea, que ponga una fecha. Puede ser un aproximado. Hermano, ya estamos cerca. Puede ser, hermano, pero puede ser. Mateo 16:2 dice, Jesús respondió, al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo y oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo. ¿Y no tienen capacidad para las señales de los tiempos? Usted se ha levantado alguna vez y ve para el cielo y se están levantando unos nubarrones negros. Hasta y coteja va a caer. Y sí, al rato está lloviendo. Y de pronto amanece todo, hermano, así con, ¿cómo se llama? Neblina. Hoy va a haber calor, va a salir el sol y va a pegar. A veces no le pegamos, ¿verdad? No le da. Pero, y como dicen los hipos, no es que así fue. ¿Verdad? Bueno, entonces, pero los israelitas no
Sabían discernir todo eso, pero no los tiempos. Entonces Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, para entender las señales de los tiempos. Apocalipsis 13:18 dice: el que sea inteligente, mire cómo dice, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. No, nada más estoy hablando de la palabra calcular. ¿Me entiendes? Porque la Biblia nos dice que debemos interpretar, pero ese mismo texto en la Biblia al día dice: en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, ¿qué dice? Calcule el número de la bestia. O sea que Dios no se va a enojar con nosotros si calculamos un aproximado. Porque la iglesia tiene que estar, hermanos, sus ojos abiertos, los ojos del entendimiento. Ay, hermano, es que yo soy re. No diga así, man. Usted diga: soy re inteligente. Porque la sabiduría, ¿de quién viene? Del Señor, ¿verdad? Entonces usted diga: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Sabe? Cuando comenzamos aquí en Ebenezer, yo le dije: Señor, yo no entiendo muchas cosas de las que habla mi apóstol. No le entiendo, Señor. Y una noche, hermano, me puse a orar: Señor, dame sabiduría. Yo no le entiendo las 70 semanas, Señor, enséñame. Y empecé a estudiarla y empezó a abrirme el entendimiento del Señor, y ya más o menos tengo una idea, ¿verdad? No entiendo totalmente las 70 semanas, las entiendo como hasta el 45, 40, hasta el 69, 68, dice. Bueno, pero la cosa, hermanos, es que la palabra calcular no está. A través de la Escritura y la revelación del Espíritu Santo podemos entender el tiempo de su venida. Entonces necesitamos calcular en la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las señales? En siete escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Número 1, Israel. Número 2, Babilonia. Número 3, iglesia. Número 4, tierra. Número 5, cosmos. Número 6, mundo. Número 7, familia. Ahí tenemos que observarla. Esas señales nos las dejó el Señor. El Señor dio señales. Amén. Y las que la Escritura entera establece. ¿Cuántos quieren entender esto? Amén. Vamos a orar. Póngase de pie.